20 de abril de este año, en el Golfo de México, en una plataforma petrolífera, hubo un siniestro. Ese siniestro produjo un incendio de gran magnitud y como consecuencia de ese incendio murieron 11 operarios que trabajaban en la plataforma y 48 horas después esa plataforma se hundió. Lo que ha sucedido es una explosión debida a la acumulación que se produce normalmente dentro de un yacimiento de petróleo. No operaron los mecanismos de seguridad y, bueno, ocurrió la explosión. Como consecuencia del hundimiento de la plataforma de extracción de petróleo, se rompe y queda una fuga abierta. Un evento trágico, desastre, y especialmente preocupante porque no estamos hablando de un recipiente de un volumen determinado. Estamos hablando de que todavía aún no se ha podido cerrar la fuente de petróleo desde el yacimiento, lo cual es gravísimo. Es muy difícil que después de un impacto de esa magnitud sobre un sistema marino costero, ese sistema marino costero vuelva a ser idéntico a lo que era antes de la marea negra. El petróleo en realidad es una mezcla de muchos componentes, entre ellos, bueno, los hidrocarburos, metales pesados, el alquitrán, que es esa mancha negra, que es lo que se llega a visualizar del petróleo. Lo que queda en superficie impide el paso de la luz y cualquier tipo de organismo que forma parte de lo que en biología se conoce como plancton, es decir, que viaja junto con las corrientes de aquí para allá, son los primeros afectados. Y en ese plancton están los microorganismos que utilizan la luz solar y son la base de lo que es la cadena de alimentación del océano. Entonces, a partir de allí, se rompe todo un equilibrio. Realmente no se tiene idea aún del impacto que va a tener una presencia de petróleo, no solamente en la superficie se ve el 10 o el 20% del petróleo que hay y que se está distribuyendo en el fondo. En una zona altamente sensible, como es el Golfo de México, cerca de costas que tienen un importantísimo valor en términos de aves migratorias, reservas naturales, marismas y pantanos, y además de importantes actividades económicas. Por ejemplo, la pesca de los crustáceos es fundamental en esa zona. Hay veda de pesca en toda la zona y hay una alteración en el normal desarrollo de la actividad pesquera, por ejemplo. Además, que los peces o los invertebrados dejan de ser aptos para el consumo humano simplemente porque ese hidrocarburo que está dando vueltas empieza a pervertir, digamos, todo el ecosistema del lecho oceánico, de la columna de agua y de la superficie. Lamentablemente ocurre que las aves van al mar, necesitan su alimento y puede ocurrir que las aves confundan las manchas de petróleo con cardúmenes y se zambullan hacia la mancha, impregnándose. Esa capa de alquitrán se absorbe a la piel, ingresa a las vías respiratorias, bloqueándolas, permeabiliza las plumas, el ave no está aislada del frío, se muere por hipotermia y también por la viscosidad de este alquitrán que las imposibilita para poder alejarse. Estamos en un momento muy particular porque es época reproductiva, por lo tanto esto va a afectar no solamente a los adultos, sino a la reproducción de estas especies y además está todo lo que cae del fondo. Lo que cae del fondo no sabemos aún qué es lo que va a pasar. Hay que conocer muy en profundidad y eso va a ser un mapa de diferentes estrategias ante diferentes situaciones en cada caso. Lo que sí, evidentemente, las cosas no van a ser como antes. En relación a controlar una marea negra de estas características es muy difícil. Se intentaron distintas estrategias para contenerla. La primera fue el dispersante. Los dispersantes son detergentes, actúan emulsionando a esta capa de alquitrán. Lo que hace, bueno, es protege las costas porque no llega el petróleo a las costas, pero lo manda al fondo. O sea, no desaparece el petróleo. Entonces se está trasladando
el problema de la contaminación por petróleo a otro ecosistema, a otras comunidades. Otra fue colocar barreras mecánicas, es decir, flotadores a lo largo, digamos, en forma paralela a la costa para evitar que esa marea negra se aproxime hacia la costa. Son sistemas que flotan y hay unas membranas como si fuesen cortinas. Algunas de ellas también tienen materiales que son absorbentes, entonces todo ese alquitrán se absorbe a la malla y tratan además de recuperarla. Luego se intentó una maniobra a profundidad, inyectaban unos barros muy densos y cemento para tratar de tapar la fuga. Tampoco funcionó. Luego intentaron colocar una campana sobre la fuga de crudo a 1500 metros de profundidad. Tampoco funcionó. Siguen todavía sin acertar a ver cuáles van a ser los mecanismos para poder tapar ese fluido que sigue saliendo. Hasta el día de hoy no hay ninguna medida que sea inocua para poder eliminar el petróleo una vez que está incorporado al ambiente. Todavía no está claro qué ocurrió, no hay información pública al menos de qué pasó. Creo que el hecho es que pasó y ahora se pone en juego todo lo que debería haber estado preparado, todas las medidas de control, de seguridad, todo lo que hay que hacer para disminuir al mínimo las probabilidades de un evento de este tipo. Todos acusan a que no se tomaron las medidas preventivas. El mantener medidas de seguridad extremas implica costos. Y si uno trata de maximizar beneficios, empieza a disminuir costos. ¿Y quién controla eso? El Estado tiene que controlar que esos estándares se apliquen y que esos procedimientos se cumplan. Lo que llama la atención es la quietud de los gobiernos que están involucrados. No hay un mecanismo preparado eficientemente para afrontar estas catástrofes. Y bueno, las consecuencias son que siempre las paga el medio ambiente. Este es un accidente puntual, pero los problemas relacionados con el uso de petróleo se multiplican por donde los mires. Puede haber un accidente, a pesar de que se cumpla todo. Si no se cumplió algo de lo que debería haberse hecho, entonces ahí sí estamos en un problema serio, porque es un mal ejemplo y es una señal muy negativa sobre el resto de las explotaciones. Cuando nos enteramos en las noticias este tipo de desastres ecológicos, normalmente los que tenemos vehículos lo hacemos al encender el coche en la mañana y estamos usando el mismo hidrocarburo que se extrae de ese lecho marino. Entonces, no solamente hay que lamentar ese tipo de cosas, sino tratar de cambiar y buscar alternativas, ¿no? Usar más transporte público, o utilizar más la bicicleta, ¿no? Uno se siente mejor, aquellos que puedan. Es un desastre que todavía no ha terminado, está en evolución y esperemos que termine lo antes posible, tapando la emisión del pozo. Que la Tierra nos está dando indicios de que su capacidad de amortiguar nuestros excesos tiene un límite.